nosotros vamos a empezar con el método sintáctico teológico. Bueno, aquí tenemos el método sintáctico teológico mostrado de una manera muy general. Nuestro método se llama sintáctico teológico y el primer asunto que vemos en el sintáctico teológico, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por los asuntos preliminares. Para aquellos que tienen el ejemplo de Lucas 15 del 11 al 32, o Apocalipsis 3 del 14 al 22, bueno, yo voy a estar hablando de Lucas 15 del 11 al 32, pues van a notar eso que empezamos nuestro trabajo por los asuntos preliminares. Los asuntos preliminares inician porque construyamos una introducción al material. Voy a poner en la pantalla también el material de Lucas para que quienes no tienen material a la mano puedan verlo. Para todos, seguramente los que están viendo la página 2, no se fijen en la fecha en que fue hecho, porque ya tiene 3 años, funciona igual. Entonces, tenemos, aquí empezamos la introducción y lo primero que queremos saber, conocer es el autor. Una de las cosas importantes de la hermenéutica bíblica es que es una hermenéutica que considera lo que el autor quiso decir. Y entonces primero tenemos que, sobre todas las cosas, saber quién es el autor y qué es lo que quiere comunicarnos. Entonces lo primero que vemos aquí, cuando hablamos de los asuntos preliminares, lo primero que vamos a encontrar es el autor. Entonces la introducción y vamos al autor. El autor de la autenticidad del autor depende obviamente de la relación del tercer evangelio con el libro de Hechos. Así que si decimos que, por ejemplo, Lucas es el autor del tercer evangelio, tenemos que decir que Lucas es el autor de Hechos. O sea, quien digamos que es el autor será de las dos obras, porque es una sola obra en 2 tomos. Entonces, obviamente, el autor de Hechos participó en muchos de los eventos, es lo primero que sabemos, porque frecuentemente usa el pronombre nosotros. En el Códice Besa, en 11:28 dice, cuando nos reunimos. Entonces, él lo menciona muy temprano. Eso indicaría que Lucas, y ubicaría a Lucas en la naciente iglesia en Antioquía. No todo el mundo está de acuerdo con eso, pero por ser la única referencia no se toma en cuenta y casi nunca se cita. La primera referencia aceptada es 16:10, en Troas, en el segundo viaje misionero. Entonces él dice que estaba ahí y hasta el final del libro. Entonces, el autor estuvo con Pablo en muchas partes de sus viajes misioneros. El énfasis puesto sobre la resurrección del Señor y sobre los 40 días de ministerio en la enseñanza, cuando concuerdan bien con el contenido de Lucas 24. El acento sobre el Espíritu Santo es el mismo, el vocabulario y estilo concuerdan. El autor pudo haber sido un convertido de Antioquía, convertido unos 15 años después del Pentecostés. Fue amigo de Pablo, viajó con él en el segundo viaje misionero desde Troas hasta Filipos, porque ahí deja de usar el nosotros, simplemente relata que se fueron. Obviamente la identificación de Lucas se hace por eliminación. No pudo ser Timoteo ni ninguno de los mencionados en Hechos 20 del 4 al 6. Si se compara la lista con Colosenses 4 del 7 al 18, Colosenses 4, 7, dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Luego ahí aparece, les envió a ustedes precisamente para que tengan noticia de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano que es uno de ustedes. En 10 aparece Aristarco, también Marcos, que es el primo de Bernabé. En 11 aparece, dice, también lo saluda Jesús, llamado el Justo. Entonces, bueno, aparece ahí Jesús. Más adelante en 12 aparece Epafras. Más abajo aparece el mismo Lucas. Lo saluda Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa.
Una vez que les hayan leído a ustedes esta carta, que se la lean también a la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Entonces tenemos ahí, se puede eliminar a Aristarco, Marcos se menciona siempre en tercera persona, Epafras, hablando de Hechos, Epafras trabaja en Asia Menor, no en Filipos. Demas fracasó en el cristianismo, en segunda Timoteo 4:10 dice que se fue al mundo, que amando más al mundo los abandonó. Jesús el justo es un judío y el escritor de Hechos no lo era. Solo queda definitivamente Lucas. Y entonces, ¿qué sabemos de Lucas hasta aquí? Bueno, sabemos que el autor era médico. Lucas poseía una elevada capacidad literaria y de hecho en el Nuevo Testamento los libros más escritos con un estilo literario más refinado son Hebreos, Lucas y Hechos. Entonces, sabemos que estos libros, aunque no estamos diciendo que Hebreos sea escrito por Lucas, estamos diciendo que Hechos y el Evangelio fueron escritos por el mismo autor. Probablemente había recibido una buena educación o una magnífica. Su lenguaje demuestra que su mente funciona como la de un griego. Por ejemplo, en Hechos 28:2, creo que NBI traduce los lugareños, pero Lucas en griego les dijo los bárbaros. Seguramente no hablaban griego y era costumbre de ellos llamar a cualquier persona que no hablase griego bárbaro. Es un agudo observador. En Hechos 27 demuestra que posee algún interés en el punto de vista médico. Marcos 5:25 al 26 y Lucas 8:28 nos relatan la historia precisamente de que Jesús dice ahí algo sobre una aguja, ahí en Marcos 5:25. Pero ahí dice una cosa curiosa Marcos dice que había sufrido mucho a manos de varios médicos. Y Lucas 8:43 lo dice de una manera un poco distinta. En 8:43 dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Así que Marcos dice que los médicos la habían hecho sufrir. Lucas dice que solamente no la habían podido sanar. Así que un médico, desde su perspectiva, no hace sufrir a la gente. Solamente no puede sanarlos. Lo cual confirmaría el título dado a Lucas como médico. La evidencia externa indica que a Lucas como el autor confirma que era médico y amigo de Pablo y fue escritor del tercer evangelio. Los padres antiguos y aún los herejes lo reconocen como el autor, o sea que sí tiene mucho apoyo. Finalmente establece su identidad y podemos decir, al establecer su identidad, podemos decir que era un gentil de nacimiento, que hablaba griego, que tenía buena educación, poseyendo notable capacidad intelectual. Y obviamente, solamente para citar, otro dato que nos interesa es la fecha. En este caso nosotros decimos, bueno, ¿cómo se establece la fecha del Evangelio de Lucas? Lucas se nota que depende mucho del formato que establece Marcos. Marcos, según la investigación histórica, Marcos escribió porque Pedro había muerto. Pedro muere entre el 66 y 68. Entonces, cuando hablamos de la escritura, de que Marcos posiblemente tuvo escrito su evangelio en el año 70 y que debió de haber sido conocido, y así a veces uno no le cabe la idea de que pudieran pasar años en que un libro se pudiera conocer en otro lado. Cuando nosotros, alguien publica un libro y si lo publica en PDF y lo pone en internet, es impresionante la velocidad en que se conoce un libro. O si aparece en la librería y se promueve a través de los medios digitales que ahora tenemos, las personas que les interesa pueden conocer el libro. En aquel entonces esto era bastante lento. Se escribía a mano y luego si alguien quería una copia, pues necesitaba irlo a sacar a mano por cuenta propia.
Así que la fecha del Evangelio de Lucas puede estar entre el 75 y 80. Sobre el lugar de redacción se puede decir que fue escrito en el mundo gentil, porque no hay señales, no hay señas de dónde pudo haber sido escrito, simplemente él lo escribió para los gentiles y en el mundo gentil. Otra cosa que investigamos es el contexto histórico y cultural, y obviamente es algo que, en este caso tenemos aquí un breve resumen, y en todos los trabajos seguramente se requerirá un breve resumen de cuál era la situación histórica que se va requiriendo. Seguramente ustedes ya leyeron el material, lo tienen acceso a este documento. Lo siguiente es el método. ¿De qué se trata el método? El método nos dice cómo fue escrito el libro. En este caso, Lucas había trazado cuidadosamente la historia de las obras y las palabras de Jesús. Él tenía conocimiento de narraciones anteriores que habían desarrollado bajo el dominio de los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, 2 nos habla de la tradición, lo que se había transmitido desde el principio. Y los hechos de Jesús, de las palabras y los hechos de Jesús. En esencia, el método se resume en una narrativa, en un evangelio. Un evangelio en realidad es una narración. A través de esta narración nos proponen las enseñanzas de Jesús y nos proponen muchas otras cosas más. Pero después de eso, después del método, nosotros tenemos que ir al propósito. El quinto aspecto que tenemos en una introducción es el propósito. El propósito será muy importante porque nos ayudará siempre a saber, nos va a ayudar siempre a definir por qué está diciendo lo que dice el autor. Lucas tuvo en común con otros escritores del Evangelio el presentar y describir a Cristo Jesús y la salvación que ofrece. Una de las cosas que notamos en el propósito de Lucas en 1:1 es que él está interesado en toda la humanidad. O sea, él es el Evangelio de Jesús, pero está interesado en toda la humanidad. Así que él trasciende los límites de la nación judía y da lugar imparcialmente a judíos, samaritanos y gentiles en el Evangelio. Para terminar la introducción, nosotros hacemos un breve bosquejo del Evangelio. Presentamos aquí un breve bosquejo del Evangelio. Nuestro texto debe de incluir precisamente un breve bosquejo del Evangelio para saber más o menos cómo está organizado el material, cómo lo organizó Lucas. O cualquier otro libro que estemos trabajando, cómo está organizado. Tenemos que investigar. En este caso, ustedes ven ahí hay un 5, dice que yo investigué en un libro que se llama Nuestro Nuevo Testamento, esa información. Hay un punto B, la introducción era el punto A, el punto B que aparece aquí es la preparación del texto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la preparación del texto? Pues estamos hablando de que vamos a comparar las lecturas. Seguramente ustedes usan Reina Valera 60, pero valdría la pena que para comprender más el texto que van a trabajar, o cualquier texto de la Biblia, leyeran otras versiones como la NBI, Dios habla hoy, hay otras versiones como la Biblia de las Américas, la traducción del lenguaje actual, la palabra viviente se llama la versión, nueva traducción viviente, ¿cierto? Y la Biblia del Peregrino, que es una versión católica, o la latinoamericana, que también son versiones católicas. Entonces vale la pena leer más versiones para estar seguros de que comprendemos bien lo que estamos leyendo. Entonces de eso se trata la preparación del texto. Yo leo en este caso yo leería Lucas 15 del 11 al 32 en varias versiones para estar seguro de lo que estoy leyendo. O sea, que sí entiendo qué es lo que estoy leyendo. La preparación del texto, ya habíamos dicho, en este punto se realiza una comparación entre por lo menos 4 versiones textuales, no paráfrasis, para determinar cuál es la mejor lectura, o sea, comprender bien. Bien, y luego cuando hemos terminado eso, pues tenemos el análisis contextual. El primer punto del análisis contextual es
bosquejo analítico, o sea, un bosquejo bien detallado del libro. Puede ser una carta, puede ser un libro, puede ser cualquier libro de la Biblia tendríamos que hacer un bosquejo bien detallado, sería el contexto seccional. Cuando trabaja en Salmos, ahí sí hay una excepción, porque como el libro de Salmos es una colección, no se puede bosquejar. Entonces, para aquellos que vayan a trabajar Salmos, si su facilitador les dice, hagan un bosquejo, díganle, el profesor de la materia dijo que no se puede bosquejar, que solamente seguiríamos la estructura que ya de por sí trae el libro de Salmos, que es 5 libros, pero no es bosquejable por lo mismo de que es una colección de cantos. Bueno, pero aquí tenemos un bosquejo analítico. Para los que tienen el documento de Lucas, seguramente habrán notado que nuestro bosquejo analítico, el libro de Lucas es bastante grande, ocupa de la página 6 a la página 24. Este es un bosquejo analítico. Quizás habrá secciones donde ustedes se darán cuenta que se hizo un análisis más grande, porque, bueno, la ventaja cuando tienes una computadora es que tú haces un bosquejo analítico y luego cuando vas a predicar una porción y no está bien desarrollada, puedes incluir el bosquejo analítico o el bosquejo de tu sermón, decir, bueno, esto se puede subdividir y lo presentas. Uno de esos casos sería, por ejemplo, aquí en la parábola del buen samaritano, que la bosquejamos un poquito más. O van a ver otros, cuando llegamos aquí al que nos interesa a nosotros, se van a dar cuenta de la parábola del padre amante, que es nuestra parábola. Se darán cuenta que tenemos un bosquejo muchísimo más detallado que en otras ocasiones. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos la oportunidad de trabajar más en el texto. Ahora, quienes lleguen aquí se darán cuenta que bueno, aquí ya en el bosquejo detallado ya incluimos el bosquejo que resultó de nuestro análisis sintáctico. Yo sé que eso no deberíamos hacerlo porque eso se supone que lo íbamos a ver después, pero yo se los muestro. ¿Por qué? Porque es lo que podemos hacer. Cuando ya tienes un bosquejo analítico, lo puedes ir añadiendo a tu bosquejo analítico e irlo mejorando. De repente no se va a poder hacer en un día, sino será el trabajo de mucho tiempo, pero como vas predicando los textos, puedes ir añadiendo y mejorando tu bosquejo. Algún día tendrás un bosquejo tan impresionante que algunas personas que son especialistas en Biblia te lo querrán copiar. Bueno, vamos a dejar este bosquejo, que ese solamente es un punto. Si usted está trabajando una carta o un texto más chico, seguramente no tendrá tantas páginas. Terminamos con nuestro bosquejo analítico, ya estamos ahí en la página, dijimos que era la página 24 exactamente. Y lo siguiente, el punto B, es un contexto del libro. ¿Qué es el contexto del libro? Es un resumen, así en pocas palabras, hacemos un resumen del libro. ¿Qué es lo que recomendamos para lograr esto? Hay muchas Biblias de estudio que ya traen una síntesis del libro. De hecho es esto. Esa síntesis nos ayuda a ver en pocas líneas, entender cuál es el contenido del libro. Y seguramente ustedes van a encontrar Biblias de estudio como la Biblia Mundo Hispano. Mundo Hispano no me paga por hacer la promoción, pero bueno, es una que seguramente muchos tendrán. Hay una Biblia de Editorial Vida, sacó unas Biblias que también tenían una introducción y tenían su bosquejo. Y también Sociedades Bíblicas sacó una Biblia de estudio, una Biblia pastoral de estudio, y también tenía una introduccioncita y aparece esta síntesis. Ahí vean, ahorita vamos a ver de dónde saqué yo eso. Dice que la síntesis la saqué pues precisamente del libro del comentario bíblico Mundo Hispano. Dice Evangelio Evangelio según San Lucas en comentario bíblico Mundo Hispano. También puede ser un comentario. Algunos comentarios incluyen una síntesis antes de empezar todo el comentario. Entonces, el contexto del libro es la síntesis. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro presi. Bueno, ya dice aquí. En este punto se elaborará una sinopsis del libro, o sea, una pequeña síntesis, y pensando en eso, pues podemos, ya sea que lo elaboremos nosotros, o si nosotros decimos como que 24 capítulos de Lucas es mucho para sintetizar,
Pues están los apoyos, los materiales de apoyo que ya había mencionado, Biblias de estudio, introducciones al Nuevo Testamento, que incluyen este tipo de información. Entonces podemos utilizarlos. Lo siguiente es un poquito más complejo. Creo que, y por eso creo que casi nunca lo hacemos. Pero bueno, en el material que ustedes tienen aparece el contexto canónico y yo creo que valdría la pena comentarlo. Después de terminar nuestro trabajo exegético, de establecer lo que el autor trataba de decir, entonces debemos proseguir a colocar esta enseñanza en el total del contexto bíblico a manera de juntar lo que Dios ha seguido diciendo sobre el tema. ¿Qué es el contexto canónico? Bueno, seguramente quedó bien esto como de diccionario, ¿no? El contexto canónico es decir, puede ser que yo lea un texto y yo digo, aquí está enseñando, ¿qué les gustaría? Aquí está enseñando algo sobre la salvación. Y quizás mi idea según el texto, es que si no te esfuerzas la salvación se va a perder. Eso es equivocado. Quizás yo no estoy leyendo bien el texto, no lo estoy leyendo bien en su contexto, y el contexto canónico me dice, a ver, cuidado con lo que estás diciendo, porque en tal lado Pablo enseña esto, y Jesús también mencionó esto. Entonces el contexto canónico nos recuerda que la enseñanza general de la Biblia sobre la salvación es que es por gracia, por medio de la fe, y en ese contexto debo de interpretar mi texto. Entonces, por eso es importante, el contexto canónico es lo que ha enseñado sobre este tema que voy a tratar toda la Biblia. Y este contexto canónico nos ayuda a no perdernos con esas parábolas donde de repente pareciera que Jesús dice, es que los que se esfuerzan alcanzan el reino de los cielos. Y entonces ya alguien puede decir, entonces los testigos de Jehová tienen toda la razón. No. Lo que Jesús estaba diciendo, si uno lee el contexto, es que quienes son fieles en la fe, eso es prueba de que son salvos. O sea, sí, si una persona es un verdadero creyente, seguramente será salvo. Entonces tenemos contexto canónico, se dan cuenta que ese no tiene inciso porque no lo vamos a pedir en el material. Porque, bueno, si nosotros no hemos tenido la oportunidad de estudiar doctrina cristiana, o quizás no hemos tenido la oportunidad de estudiar más ampliamente la Biblia, se nos va a dificultar. Pero la idea es que no dejemos de comparar las enseñanzas de otros textos de la Biblia que tratan el mismo tema. El punto C es el contexto inmediato. El contexto inmediato es algo muy sencillo. Dice, la sección, se coloca el texto en la sección en que se encuentra dentro de la trama total del libro. Y entonces, bueno, miren, aquí tenemos mi texto, ¿se acuerdan? Estamos, para los que pueden hojear su material, mi texto dice que el texto que estamos tratando ahí dice abajo, Lucas 15 del 11 al 32, pero si nosotros nos regresamos un poquito a buscar a Lucas 11 en el documento, vamos a encontrar que efectivamente está en la sección 5 del libro. Bueno, según el bosquejo que yo tengo, está en la sección 5 del libro, que la sección 5 se llama La misión del Salvador. En el subpunto, luego dice el párrafo, que sería la sección 5, el subpunto D. La sección 5 abarca del 9:51 al 18:30, y el punto D, en página 15, está el punto D, comienza el conflicto público. Y se acuerdan que este texto sí tiene que ver algo con conflicto, porque resulta que cuando empieza el texto en el versículo 1, capítulo 15:1, las circunstancias nos dicen que los fariseos, los líderes judíos critican a Jesús por tratar con personas que según ellos eran pecadores. Entonces, la alegría, entonces aquí él les presenta varias parábolas. Por un lado, la parábola de un pastor diligente, luego la parábola de una mujer diligente y después la que nos interesa, la parábola del padre amante. Entonces, pero esto está en el punto 7 de minúscula. Ahí es donde está nuestra parábola. Esa sería la sección, ese sería nuestro contexto inmediato. Después de, obviamente, el contexto inmediato, la sección, el párrafo, luego dice la conexión.
sea, cómo se relaciona nuestro texto con el contexto. Y entonces, en este caso, nosotros decimos que la conexión es lógica. En su material de exégesis de Antiguo Testamento, los que ya leyeron el material saben que en el contexto excepcional encontraron ese asunto de la conexión y ahí hay una explicación para cuatro maneras de conexión. Entonces, ahí hay una explicación que valdrá la pena que consideren. En este caso, nuestra conexión es lógica porque es una de las tres respuestas que ofrece el Señor a los fariseos que criticaban su actitud de aceptación, comunión y perdón hacia los marginados por los judíos, o más bien por el judaísmo. Obviamente será necesario que ustedes revisen el documento de principios de exégesis.